un placer cada vez que puedo abrir la palabra de Dios aquí hoy, y eso es fruto de que, o es una realidad de que durante la semana he podido meditar en pasajes preciosos de la palabra de Dios que han calado a mi vida, han traído una bendición especial para mí, me han sido de enseñanza primero a mí, y en esta mañana quiero que podamos también compartirlo y pueda ser de bendición para todos vosotros. Nos acercamos al final de la carta. Parece algo impensable para mí que cuando comencé podía llegar al final, pero sí, al final todo llega, si el Señor lo permite, en su voluntad. Y estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, así que si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame hasta ahí. Se encuentra en el Nuevo Testamento la carta del apóstol Pablo a su querida llamada iglesia, los Filipenses. Y vamos a estar estudiando en esta mañana los versículos 20 al 23 del capítulo 4. Capítulo 4 es el último capítulo de Filipenses. Vamos a estar viendo la dosología final y los saludos del apóstol Pablo a la iglesia. He titulado esta predicación Mis tres mejores deseos. Mis tres mejores deseos. Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían? Esta pregunta siempre ha estado rondando en nuestra sociedad y ha tenido el intento de crear un panorama idílico a la vez que utópico, en el que si una persona puede cumplir realmente sus deseos, entonces puede ser feliz. Lo cierto es que los deseos forman parte de nosotros. De alguna manera u otra, todos en la vida tenemos impulsos, sentimientos y queremos alcanzar algo que nuestro corazón anhela fervientemente. No hay ser humano que no desee algo. Algunos han resumido los deseos en básicamente tres: salud, dinero y amor. Y como diría la canción, el que tenga estas tres cosas, ¿cómo termina? Muy bien, aquellos que han terminado la frase, ánimo hermanos, ya sois adultos, ya tenéis una edad. Los jóvenes no os preocupéis, eso significa que sois jóvenes aún y que os queda mucha vida. Ahora, las personas anhelamos cumplir deseos buenos, muchas veces, ilícitos, pero también en numerosas ocasiones somos movidos por nuestro propio corazón y, como ya sabemos, somos pecadores, anhelamos cumplir deseos que pueden ser peligrosos si se cumplen. En ocasiones deseamos venganza, exigimos justicia, sentimos envidia, deseamos reconocimiento, tener un estatus y un largo etcétera de deseos. Y todo esto mueve nuestros impulsos y nos lleva a hacer cosas de las que tal vez nos arrepentiríamos. El estado del mundo, cómo se encuentra ahora mismo, es un reflejo de ello, de cómo los deseos pueden llegar o lo que los deseos pueden lograr hacer de mal. Pero en definitiva, todos estos deseos, sean más o menos buenos, tienen algo en común. Por un lado, son deseos terrenales. Es decir, están centrados en el hoy y en el ahora. Tienen su objetivo puesto en esta vida y están alejados de lo que es eterno o atemporal. Por lo tanto, son deseos que deseamos cumplir a corto plazo y que son deseos que una vez que se cumplen, realmente no satisfacen de ningún modo. Por otro lado, no solo son deseos temporales o terrenales, sino que son deseos egoístas, o lo que la Biblia llama carnales. Es decir, están centrados en nuestra propia satisfacción, en cómo nosotros podemos cumplir aquello que nos proponemos, para el disfrute propio, aquello que queremos llevar a cabo para ser felices. Son deseos humanos, cuya vida es corta y su propósito es centrado en uno mismo. Ahora, la palabra de Dios en esta mañana nos va a mostrar un camino más excelente. Dios nos presenta que hay unos deseos que tienen un propósito de miras más amplio y exitoso, que hay deseos con repercusión eterna y atemporal y que prometen lograr y satisfacer el alma de forma completa, cosa que no pueden hacer los deseos temporales. Ahora bien, tener estos deseos realmente está lejos de nuestra propia capacidad
y lejos de nuestra propia naturaleza en sí. Al igual que la vid no puede producir manzanas, ni el manzano uvas, estos deseos no pueden nacer del propio ser humano, a menos que éste se convierta en aquello que no es. Estos deseos solo son posibles cuando se ha arrancado el árbol que no daba fruto y se ha plantado un nuevo árbol que produce grandes y buenas cosechas. Esto es lo que Dios produce en el corazón de los suyos. Él efectúa un cambio de raíz en nuestro corazón y esto provoca que fluya la savia y un árbol fuerte que produce buenos frutos y buenos deseos. Producir aquello que no se producía y desear aquello que no se deseaba solo es posible cuando nuestro corazón ha sido plenamente trasplantado y transformado. Esto es lo que afirma la palabra de Dios. Aquellos que se les ha dado un nuevo corazón, aquellos en los que Cristo mora ahora son una nueva criatura, dice la palabra de Dios. Todo ha sido hecho nuevo. Cuando esto sucede, Dios ha cautivado tu corazón hasta tal punto que tus valores, tus prioridades, tus creencias y tus deseos son transformados. Ahora el deseo de aquella nueva criatura ya no está en sí mismo, sino que está centrado en Dios. Su prioridad no es satisfacer su yo, sino satisfacer a aquel a quien pertenece ahora. Ya no desea lo terrenal, sino lo celestial. Ya no busca lo carnal, sino lo espiritual. Aquello que le cautiva es aquello que ahora desea. Cuando Dios hace esta obra milagrosa, hay muchos nuevos deseos que ahora impulsan y mueven el corazón regenerado. Y en concreto en el final de esta epístola, el apóstol Pablo abre su corazón. Él tiene un corazón regenerado, es una nueva criatura. Y él va a mostrar sus mejores deseos. Aquellos deseos que cautivan su corazón y todo su ser. Y son los mismos deseos que deben cautivarnos a todos aquellos que somos nuevas criaturas, todos aquellos que estamos en Cristo. A través de estos versículos del 20 al 23, la palabra de Dios nos va a mostrar 3 deseos que cautivan a todo creyente genuino. 3 deseos que cautivan a todo creyente genuino. Fijaros, leamos el capítulo 4, versículo 20. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 3 deseos que cautivan a todo creyente genuino. El primer deseo que cautiva a todo creyente genuino lo encontramos en el versículo 20. Y es dar la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios. Fijémonos, leamos el versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este versículo 20, antes de los saludos finales que después encontramos, el apóstol Pablo explota en alabanza y adoración, tributando honra y gloria a Dios. Ahora, lo que vemos en este versículo no es tan solo una expresión aislada que se encuentra aquí por casualidad, sino que realmente todo eso está conectado y concluye a todo lo expuesto desde el principio de la carta hasta el final. El resumen de todo, el propósito último que resume la carta, dar la gloria a Dios. En resumen, es el resumen de todas las enseñanzas de la epístola. Toda la gloria sea a Dios. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Dad la gloria a Dios, les dice, por vuestra participación en el Evangelio, capítulo 1. Por la buena obra que Dios comenzó en vosotros. ¿Para qué? Para que le deis gloria a Dios. Da gloria a Dios produciendo frutos de justicia, capítulo 1, versículo 11. Para la gloria y alabanza de Dios, dice el versículo 11. Predicad a Cristo para la gloria de Dios. Vivid a Cristo para la gloria de Dios. Comportaos como es digno del Evangelio, capítulo 1, versículo 27. Para la gloria de Dios. Estad unidos en humildad como un solo cuerpo para la gloria de Dios. Ocupaos en vuestra salvación, sabiendo que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque todo es para su gloria.
Sed irreprensibles, resplandeced como luminares en el mundo, gozaos en el Señor, proseguid a la meta, imitad los buenos ejemplos, estad firmes en el Señor, expresad vuestras peticiones a Dios, pensad en aquello que agrada a Dios, estad contentos en medio de cualquier situación. Todo para la gloria de Dios. Ahora, fijaros cómo organiza Pablo esta doxología. Leamos el comienzo del versículo 20. Al Dios y Padre nuestro. El comienzo nos revela quién es el perceptor y receptor de la gloria. ¿Quién debe y merece recibir la gloria? ¿Quién es? Al Dios y Padre nuestro. Dios, el creador de todas las cosas, el sustentador, el todopoderoso, el soberano, el majestuoso Dios. Dios es descrito aquí con el título de Padre nuestro. Y a través de este título Pablo está enfatizando la relación especial que tienen los creyentes con Dios. La Escritura nos muestra que todos aquellos que han recibido el nuevo nacimiento, que son creyentes y salvos, son hijos de Dios. Y por lo tanto, Dios es nuestro Padre. Tenemos esa relación de cercanía única y especial con Él. Que sea nuestro Padre implica que Él es nuestro sustentador, protector, nutridor. Es en ese sentido en el que Pablo está refiriéndose a Dios en este capítulo 4. Y es en resumen todo lo que viene hablando en el último capítulo. Dios es el que provee, Dios es el que trae paz, el que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Él suplirá todo lo que os falta, versículo 19 del capítulo 4, porque Él es un Padre bueno. Él es un Padre cercano. Esa es la relación que tenemos los hijos de Dios con nuestro Padre. Nuestro Padre debe ir y merece recibir la gloria de todas sus criaturas, pero en especial de sus propios hijos, fruto de esa relación que tenemos con nuestro Padre. Ahora, ¿qué es la gloria? ¿Qué es dar gloria a Dios? Esta palabra doxa, de la que luego viene doxología, denota, implica un total reconocimiento, estimación, exaltación del objeto a que se le atribuye. En este sentido, atribuyéndose a Dios, dar la gloria a Él es el total reconocimiento de quién es Él, su carácter, sus atributos, una plena estimación y valor de su persona. Y esto resulta en una completa rendición del propio ser a Él. Ahora también el versículo nos muestra cuándo debe ser dada la gloria a Dios. ¿Cuándo? Por los siglos de los siglos. Amén. Esta expresión describe un periodo muy largo e indefinido de tiempo. Es una imagen tomada de la medición del calendario en siglos para representar eternidad. Pablo desea que Dios reciba la gloria desde la eternidad hasta la eternidad, en todo momento, un tiempo inabarcable e inmensurable, eternamente, por siempre. La última palabra con la que termina el versículo es amén. Que así sea. Esta palabra no está en los escritos o manuscritos más antiguos y probablemente fue añadida después por los copistas, pero realmente refleja una realidad. Que así sea. Refleja un deseo. Que así sea. Que Dios reciba toda la gloria. Pablo está desvelando aquello que ha cautivado su corazón. La gloria de Dios. Y en esta doxología está revelando no solo el propósito de toda la final y supremo de toda la carta, sino el propósito supremo de todo lo que existe y todo lo que Dios ha obrado en su soberanía en esta tierra. Todo es un medio para su gloria. Desde el principio, hermanos, Dios creó el universo, ¿para qué? Para manifestar su gloria. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Colosenses 1:15. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, todo fue creado por medio de Él y para Él. La creación es un acto para manifestar su gloria.
¿Quién es Él? Hermanos, que Dios permitiera el pecado en el mundo es para manifestar en definitiva, en última instancia, su gloria. Porque si el pecado no se manifiesta, Él no puede mostrar todos los atributos perfectos de su naturaleza. No puede mostrar su misericordia y perdón, no puede mostrar su gracia si no hay un pecado, si no hay un hombre pecador al que rescatar. El pecado fue un medio, en última instancia, para manifestar la gloria de Dios en todos sus atributos. Aún más, hermanos, Dios escogió a un pueblo insignificante, el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Isaías 43:7 nos dice, hablando del pueblo de Israel, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, para su gloria. Pero aún más, el propósito supremo y último de la salvación que tenemos en Cristo es para la gloria de su nombre. Efesios 1, cuando está hablando de que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, predestinando según el afecto de su pura voluntad, nos afirma que este acto es una obra para la alabanza de su gloria. El fin de nuestra elección es la alabanza de su gloria. Más adelante, en el versículo 13 y 14 de Efesios 1, la finalidad por la que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y somos guardados por Él hasta el final es para la alabanza y gloria de su gracia. Primera de Corintios 1:26. Dios escogió a lo débil, a lo menospreciado del mundo para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se gloríe. ¿Y cómo termina el versículo 31? Para que el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque para Él es la gloria. Toda nuestra salvación, desde la elección, llamamiento, justificación, santificación y redención, todo es para la gloria de Dios. Pablo lo dijo en su mensaje en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Primera de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, hermanos, para la gloria de Dios. Y en definitiva, en el final de los tiempos, todo el mundo reconocerá el señorío de Jesucristo. Filipenses 2, que ya estudiamos, versículo 10 y 11. Toda rodilla se doblará, toda criatura en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se postrará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Así es el comienzo y el final de la historia. Todo redundando para la única y sola gloria de Dios. En Apocalipsis 4 y 5 se nos narra una escena preciosa en la que todo creyente, todos los redimidos de Dios, de toda lengua, linaje y nación, todos los ángeles, todos los seres vivientes, toda su iglesia, expresando un acto de alabanza a Dios. Y en el versículo 14 y 15 de Apocalipsis 5 dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En el final se cumplirá el propósito más grandioso, solemne y majestuoso por el que todo existe: dar la gloria al único y soberano Dios. Pensemos, hermanos, si este es el propósito de la creación, si este es el propósito de la caída, si este es el propósito último de la salvación, si este es el propósito último de la eternidad, este es el propósito final de todo creyente, ahora también, desde el momento de su conversión, desde el momento que es salvo, dar la gloria a Dios. Este es el deseo que Dios pone en el corazón de todo verdadero hijo suyo. Él transforma el deseo de vivir para el propio reconocimiento y vanagloria a vivir una vida enfocada y centrada en dar gloria a Dios. Él, el nuevo creyente, no está buscando en Dios a alguien que cumpla sus propios deseos, no está esperando el plan maravilloso de Dios para su vida, no está utilizando a Dios como medio para ser feliz aquí en esta tierra o para su propia gloria. Sus deseos han sido transformados hasta tal punto que solo anhela una cosa: que todo lo que piensa,
que todo lo que habla, que en todo lo que hace, Dios sea glorificado. Quiere ser un instrumento, un medio para que la gloria de Dios se manifieste. No está pensando en sí mismo, en su propia jactancia. No está pensando en su mejor vida ahora. No está pensando en cumplir sus sueños. Solo vive para la gloria de Dios, aquello que ha cautivado su corazón. Si tu deseo no es la gloria de Dios, entonces no querrás ir al cielo. Porque el cielo se trata de Él. El cielo se trata de Dios. Se trata de su voluntad. Se trata de hacer de manera perfecta lo que aquí hacemos imperfectamente. Dar gloria a Dios. Paul Washer dijo lo siguiente: Señor, si tienes que bendecirme de manera que mis riquezas o todo lo que posea sea un medio para tu gloria, hazlo. Pero si tengo que sufrir hasta tal punto que se espere para que tu nombre sea glorificado aún más, por favor, hazlo. Haz lo que tengas que hacer conmigo para que yo solo sea un fruto para tu gloria. La gloria de Dios cautiva tu corazón. Es el supremo propósito de tu vida. Y nos podemos hacer esta pregunta: ¿cómo puedo yo dar gloria a Dios con mi vida? ¿Cómo puedo yo dar gloria a Dios y vivir para Él? Bueno, en primer lugar, debes conocer lo que Dios ama. Debes conocer lo que Dios quiere para tu vida. Porque cuando tú estás haciendo lo que Él quiere, le estás dando la gloria. Tienes que conocer lo que dice la palabra de Dios. También tienes que conocer lo que Dios aborrece y no quiere, para desecharlo de tu vida, porque tú quieres vivir para su gloria. En tercer lugar, haz esta pregunta en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, en todo lo que pienses, en todas tus decisiones, en todos los deseos que mueven tu corazón. ¿Esto que voy a hacer trae gloria a Dios? ¿Es conforme Dios quiere en su palabra? Si es así, adelante, hazlo. Pero si no lo es, deséchalo, porque tu fin es la gloria de Dios. Hemos visto el primer deseo que todo cristiano verdadero debe tener, y es dar gloria a Dios. Eso es lo que debe cautivar y lo que cautiva el corazón del verdadero creyente. Ahora, en segundo lugar, la palabra nos va a mostrar otro deseo que el creyente genuino tiene y que le cautiva. No solo dar gloria a Dios, sino que en segundo lugar, demostrar el amor de Dios. Demostrar el amor de Dios. Versículo 21 y 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Estos versículos nos muestran el habitual saludo final que el apóstol utiliza en sus cartas. Esto era parte del formato que se solía utilizar en la época para escribir una carta formal. Saludos al comienzo y saludos al final. Pero fijaros, en esta despedida, Pablo hace énfasis precisamente en esto, en el verbo saludar. Aparece 3 veces en 2 versículos. El apóstol además está tratando de incluir a todos los creyentes que tiene a su alrededor para transmitirle un saludo de amor fraternal de unos a otros. En primer lugar, comienza con un mandato, versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Pablo está primariamente escribiendo a los ancianos y diáconos de la iglesia. Lo que les está diciendo es que cuando reciban esa carta a los ancianos y diáconos y la lean, den sus saludos a todos los hermanos de la iglesia. Fijaros, el apóstol es enfático al señalar que saluden a todos, sin distinción. A todos, sin excepción, en la iglesia. Además, Pablo los llama santos, a todos los santos en Cristo Jesús. Y esto indica su santificación posicional. Todo creyente, cuando cree en Cristo, es santo por posición. No solo son los santos, aquellos que algunos veneran, o aquellas figuras que han destacado a lo largo de la historia de la iglesia. No, santo es todo aquel
que es un hijo de Dios. Todo aquel que cree en Cristo ya es santo. Esa es la santificación posicional. Por tanto, todos son hijos de Dios y miembros de la misma familia. Todos son santos, todos son creyentes. Todos deben ser considerados por igual. Todos deben ser considerados sin distinción. En segundo lugar, Pablo envía los saludos de sus colaboradores. Dice la segunda parte del versículo 21, los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Quiénes eran estos hermanos? Si acudimos a las 4 epístolas que Pablo escribe en este momento de arresto domiciliario, entre las cuales está Filipenses, vemos que al menos con él estaban 7 ayudándole en la extensión del Evangelio, llevando cartas, predicando el Evangelio por Roma, yendo a otras ciudades, estableciendo nuevas iglesias, consolidando ancianos. ¿Quiénes eran estos hermanos que nos dice aquí? Pues en primer lugar Timoteo, que se nos nombra en el capítulo 2, Epafrodito, que también aparece en el versículo 2, él portaba de hecho esta carta para los filipenses, Tíquico, quien llevó las cartas a los efesios y a los colosenses y Filemón, Aristarco, Onésimo, Marcos y Lucas. Por lo menos estos estaban con Pablo colaborando allí en Roma. Estos también quería que llegaran los saludos a la iglesia. En tercer lugar, el saludo de toda la iglesia que estaba en Roma, versículo 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Todos los santos, de nuevo, es una referencia a todos los creyentes, sin excepción. Toda la iglesia, en este contexto, la iglesia de Roma, la iglesia que estaba en Roma. Sabemos que había una iglesia allí, principalmente porque Pablo escribió una carta para ellos, los romanos. Esos también estaban formando parte de ese saludo afectuoso. Ahora, Pablo introduce un matiz importante, fijaros, especialmente los de la casa del César. ¿Quiénes son estos hermanos? Bueno, sabemos que la casa del César se refiere al palacio donde vivía el César. Es probablemente una referencia a todos los que trabajaban directamente en el palacio y que habían creído en el Señor por la obra del Evangelio que Pablo había realizado allí. Probablemente incluía todo tipo de personas, esclavos de bajo rango, libres de alto rango, trabajadores del gobierno, funcionarios. Pablo conoció a muchos de ellos durante su arresto domiciliario, les pudo predicar el Evangelio y probablemente se convirtieron. De estos manda un saludo especial para la iglesia de los filipenses. ¿Por qué? Porque Filipos era una colonia romana. En ella vivían antiguos soldados romanos retirados o personas de alto rango de la sociedad romana. Y probablemente estas personas de la iglesia de Filipos conocían a otros romanos que trabajaban para el gobierno. Y de ahí esa relación. Ahora fijaros, en este saludo especial pone un énfasis, primeramente, en que es un saludo sin distinciones, sin excepción. Y por otra parte, que es un saludo de amor y un vínculo fraternal que debía haber entre ellos. Ahora, el saludo cordial que aparece en estas cartas formales era parte de la cultura romana, griega y judía. Y era algo habitual entre todos, como también lo es en nuestra cultura. Esa costumbre también la acogió la iglesia primitiva. Los saludos se realizaban principalmente cuando se veían a través de besos y abrazos. Evidentemente, por carta no iba a pasar un beso y un abrazo, pero se sobreentiende que es este mismo énfasis de saludo, es este mismo afecto de cuando se ven cara a cara. Pablo y Pedro se refieren a este saludo como ósculo santo o beso santo, también se puede traducir. Cuando Pablo establece el saludo entre los creyentes, está estableciendo algo más que un simple gesto cordial para quedar bien delante de las personas. Los saludos eran una manera de expresar el vínculo y la identificación de unos creyentes con otros. Era una manera de compartir el amor que Dios había puesto en sus corazones a través de mostrar amor a los hermanos por medio de este saludo. Negar el saludo era un gesto de descortesía, de orgullo y de falta de amor. Fijaros, vemos un ejemplo en la cultura judía. Jesús,
cuando entró a la casa de Simón el fariseo y estaban allí en la mesa, entró una mujer pecadora, comenzó a, con lágrimas, regar sus pies, comenzó a besar sus pies, ¿verdad? Y derramar un perfume de alabastro. Simón se extrañó, se sorprendió de que hiciera esto y que permitiera que una mujer pecadora, una prostituta, estuviera en los pies de Jesús. ¿Cómo le contestó Jesús? Simón, tú no me diste beso. Cuando entró, Simón no la había saludado. Pero esta, desde que ha entrado, no ha cesado de besar mis pies. Y luego termina el texto. A esta mujer muchos pecados le han sido perdonados porque amó mucho. El beso era una de las muestras de amor. Simón había sido arrogante y soberbio al no mostrar ese amor hacia Jesús por medio del beso. Los saludos entre creyentes no era simplemente un acto cordial, superficial o cultural. Implicaba identificación, valoración y unión entre ellos como parte de la familia celestial. No se trataba de una liturgia que luego la Iglesia adquirió, ni la Escritura está estableciendo un tipo de saludo en particular, como algunos quieren ver aquí, sino que hay un principio detrás de todo esto. El principio claro es el amor fraternal, fruto del amor que hemos recibido de Dios. Es una manera de expresar el amor unos a otros. Y esta es una enseñanza clara para nosotros hoy. El creyente genuino ama a Dios y por lo tanto tiene el deseo de mostrar ese amor a sus hermanos. Primera de Juan 4:7. Hermanos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Cuando tú estás amando a tus hermanos, estás mostrando el amor de Dios. El afecto fraternal es simplemente un gesto más de ese amor y esa unión entre los creyentes. El creyente unido a Cristo está unido a sus hermanos. Es parte de una sola familia en Cristo. Y los gestos y actos de amor fraternal son más que necesarios. Son un mandato para nosotros. No importa las diferencias culturales, raciales, la afinidad o la cercanía familiar o la amistad con tus hermanos. No hay lugar para tratos de favor ni para desprecios en la Iglesia de Dios. Todos somos un mismo cuerpo. Cristo ha roto todas las barreras. Ahora bien, el principio del amor fraternal a través del saludo es para todos los creyentes sin excepción, pero su aplicación varía en función de la cultura en la que te encuentres. En la iglesia primitiva, el saludo se realizaba en el momento del encuentro, y esto lo heredaban de la cultura judía. Los hombres saludaban solo a los hombres, las mujeres solo saludaban a las mujeres. Las personas que llegaban a las casas esperaban a que los anfitriones los recibieran con un beso. Ponían su mano derecha sobre el hombro de la otra persona y le daban un beso en la mejilla derecha y luego al contrario, la mejilla izquierda. Ahora sería legalista establecer este mismo método para nosotros hoy, cuando nuestra cultura no es igual. El principio es transmitir el amor fraternal. En nuestra cultura se realiza a través de dar la mano derecha entre varones o un abrazo, dependiendo de la confianza, y 2 besos entre mujeres y entre hombres y mujeres. ¿Es así? Esta es una de las tantas maneras en las que podemos estar mostrando el amor de Dios unos a otros. Ahora, estos saludos deben estar marcados por la santidad. El apóstol Pablo dice, ósculo santo, con un corazón de amor hacia Dios y hacia los hermanos. No se debe dar lugar a la hipocresía o a quedar bien delante de los demás, a las falsas apariencias o ser un vehículo para la sensualidad. Nuestra mente y corazón deben acompañar a nuestro acto de amor. Hermanos, no hay razones para negarnos el saludo. Cuando saludas a tus hermanos estás mostrando consideración, afecto, valoración, unidad y en definitiva el amor de Dios. No son pocas las personas que en sus testimonios de conversión han afirmado que una de las primeras impresiones que se llevaron al entrar a una iglesia fue el amor fraternal entre los hermanos, tanto en cómo se saludaban
como la manera en la que se trataban unos a otros en amor de diferentes maneras. No somos conscientes de lo que las diferentes manifestaciones del amor de Dios entre los creyentes y hacia otros pueden ser un medio que Dios use para disponer a las personas a la palabra de la cruz. Seamos proactivos, mostremos el amor de Dios a través de pequeños gestos y en todo lo que el Señor disponga. No soy un apasionado ni experto de los perfumes, a veces se me olvida cuando salgo de casa echarme colonia, pero alguna vez me he hecho esta pregunta, cuando he ido a comprarle un perfume a mi mujer, que os puedo decir que no ha sido muchas veces. ¿Por qué algunos perfumes duran más que otros? ¿Por qué algunos te los echas, duran todo el día y otros se van al poco tiempo? Bueno, hay un secreto para eso. No quiero dar ahora una lección ni clase de fragancias, no es el punto aquí. Pero la clave para que una fragancia sea duradera es la concentración de aceites esenciales en el perfume. Los aceites esenciales son los compuestos aromáticos que se encuentran en las plantas y que dan a los perfumes su aroma. A mayor concentración, mayor durabilidad de la fragancia. Así se clasifican entonces en parfum, corregidme lo que sabéis francés, y esto contiene entre un 15 y un 20% de aceites esenciales. El eau de parfum, que contiene entre un 10 y un 15, y el eau de toilette, que contiene entre un 5 y un 10. Así que, maridos, de parfum para arriba. No os relajéis, no vayáis a lo barato. Si no lleva aceites esenciales, es imposible que el aroma del perfume salga. Se va a perder enseguida. De la misma manera, si el perfume está lleno de aceites esenciales, el aroma será perceptible y duradero. Hermanos, si el amor de Dios llena nuestros corazones, inevitablemente esto resultará en una fragancia de amor fraternal hacia nuestros hermanos en Cristo. Dice la palabra de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Amas a tus hermanos? ¿Cómo demuestras el amor de Dios? No solo puedes decir, yo amo a mis hermanos, yo los quiero mucho. No, como algunos dicen, te quiero pero lejos. No, eso no es querer. Hay que demostrar el amor. Se requiere de actos de amor fraternal, de diferentes maneras. Uno de ellos es el saludo fraternal. Hay otras maneras, cubriendo las necesidades, acompañando a hermanos, enseñándoles la palabra. Hay diferentes maneras, pero en este contexto, el saludo es un acto de amor que hay que demostrar. Hemos visto que el deseo que todo creyente genuino debe tener, por una parte es dar la gloria a Dios, por otra, demostrar el amor de Dios. Y en último lugar, el versículo 23, vamos a ver que todo creyente genuino está cautivado por el deseo de disfrutar la gracia de Dios. Disfrutar la gracia de Dios. Versículo 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo concluye la carta con una bendición final, deseando que la gracia de Cristo sea con ellos. Esta es la tónica habitual en todas sus cartas, no solo al terminar, sino también al comenzar. En todas sus epístolas comienza con un deseo de gracia para los hermanos y concluye con un deseo de gracia para ellos. La palabra gracia literalmente significa un favor inmerecido, un acto de amor desinteresado. La palabra de Dios se utiliza en contraste con deuda, obras o ley. La gracia es un favor, un regalo que se da precisamente en aquellos que no lo merecen. De lo contrario, ya no sería gracia, sino que sería una deuda. La gracia se expresa en la palabra de Dios como el favor de Dios para con los hombres pecadores. Es la causa y el motivo de la salvación. No porque el hombre lo merezca o se lo pueda ganar de alguna manera, sino que la salvación es un acto bondadoso
de gracia, de amor para pecadores. En un primer sentido, la gracia de Dios, nos dice la palabra, se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Eso es en un primer sentido. Así lo afirma Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta gracia es la gracia salvífica, la gracia de salvación, y está disponible para todo tipo de personas en todo lugar. Cuando Pablo le escribe a los Efesios capítulo 2, versículo 8, les da la razón de cómo es que han sido salvos, si es que antes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo es posible si no pueden ser salvos por sí mismos? Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos. Esa es la causa, la razón por la que sois salvos. Ahora, ¿cuál es el medio? Por medio de la fe. Y ahora dice el texto, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación en su totalidad es un acto de la gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios, por medio de la fe. Todo esto, tanto el don como el medio, son dados por Dios. Es un favor inmerecido, no por nuestras obras. En primer lugar, ¿cuántas gracias debemos dar a Dios por su gracia inmerecida? Es la más suprema manifestación de amor que el hombre ha podido recibir. No había razón para hacerlo en Dios, no había nada en nosotros que lo mereciera, ningún mérito que lo provocara, nada en nuestra capacidad para decirle a Dios que nos mostrara gracia. Es un acto soberano, bondadoso, amoroso e inexplicable de Dios a nuestro favor. La buena noticia es que esta gracia se mostró y todavía se sigue mostrando a pecadores que vienen arrepentidos. Todo aquel que cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, todavía puede disponer y abrazar la gracia de Dios. El brazo del Señor no se ha cortado para salvar y todavía trae a pecadores al arrepentimiento. Su gracia soberana todavía sigue obrando y rescatando pecadores del infierno. Gloria a Dios por la gracia de Dios. Solo aquellos que ponen su fe en Cristo son conscientes de su pecado y se arrepienten y acuden a esa gracia, pueden recibirla y gozar de ella. ¿Has recibido la gracia de Dios en tu vida? ¿Has experimentado el favor inmerecido de Dios siendo consciente de tu pecado y has acudido a Cristo como único y suficiente Salvador? Gloria a Dios si ha sido así en tu vida. Gloria a Dios para todos aquellos que estamos en la gracia de Dios, que hemos sido atraídos irresistiblemente a Él. Pero hermanos, aún más, el mismo Dios que ha manifestado su gracia, el mismo Dios que nos ha dado a su Hijo Jesucristo y nos ha dado este favor inmerecido, es el mismo Dios que nos sostiene, preserva y guarda por medio de la misma gracia. Fijémonos lo que el texto afirma. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El verbo sea expresa un deseo, un anhelo que brota del corazón amoroso de Pablo para sus hermanos en la fe. El deseo es que la misma gracia que se ha manifestado con ellos para salvación, también se siga manifestando con ellos en su santificación, en su caminar diario con Cristo. Que les siga sosteniendo y guardando hasta el final. Ahora esto es posible porque la gracia viene del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo. Así lo describe este versículo. En definitiva, tanto el Señor Jesucristo como Dios Padre son los dadores de esta gracia. Al comienzo de la carta dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre. Son aquellos que nos dan la gracia, porque Jesucristo es Dios. Cristo es la fuente de la gracia. Dios es la fuente de la gracia. Él es la procedencia de la gracia. Y esto hace que esa gracia sea abundante para todos aquellos que son sus hijos. Juan la describe como gracia sobre gracia, gracia abundante.
Pablo es consciente de que la gracia de Dios es completa y abundante. Se manifiesta en la salvación, pero se sigue efectuando en nuestra vida. Toda nuestra vida cristiana es una obra de la gracia de Dios para su gloria. La salvación se efectúa por su gracia y se sostiene por su gracia. Filipenses 2, que ya estudiamos, versículo 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo era consciente de ello y se regocijaba y disfrutaba y descansaba y estaba tranquilo, sabiendo de que era la gracia de Dios la que operaba en cada paso de su vida. Primera de Corintios 15:10. Allí deja claro que todo lo que había realizado, todo el esfuerzo que él había hecho, había sido un regalo de la gracia de Dios. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado. Está recibiéndose en su vida, en su caminar con Cristo, en su dedicación a Dios. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pedro también era realmente consciente de la gracia de Dios en los creyentes después de su conversión. Continúa derramándose abundantemente. Y en la doxología final de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos dice así: mas el Dios de toda gracia, eso es una gracia completa. Y ahora sigue diciendo cómo obra esa gracia. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, que nos salvó, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La gracia de Dios sigue obrando después de nuestra salvación. Gloria a Dios por ello. Es su gracia obrando en nosotros. Él es poderoso no solo para llamarnos por gracia, sino para perfeccionarnos, afirmarnos y fortalecernos y establecernos en la gracia. De esta manera es que la palabra de Dios quiere enseñarnos a que vivamos la vida cristiana disfrutando de la gracia de Dios. El creyente debe tener el deseo genuino de vivir disfrutando. Debe ser consciente de que no puede en sus propias fuerzas mantener y sostener una obra tan sobrenatural y poderosa como la salvación. No puede vivir si no es en dependencia y disfrute continuo de la gracia de Dios. Confiar en el propio empoderamiento o capacidad para vivir en santidad es negar la gracia de Dios. Esto puede ser frustrante o incluso hasta desesperante para el creyente. Está perdiendo de vista que su salvación es totalmente de principio a fin por gracia. Que el mismo Dios que nos da la gracia para salvarnos es que nos sostiene en esa misma gracia. Él no nos abandona para permanecer en nuestras propias habilidades o suerte, lo cual es imposible. Él nos sostiene, nos guarda sin caída y nos presentará ante Él sin mancha. Disfruta de la gracia de Dios. Anhela permanecer y vivir no en tu justicia, no en lo que tú puedas hacer, no en tu poder, no en tu capacidad para agradar a Dios, sino dependiendo y descansando en que si hay algo bueno en ti y algo que has podido hacer, es la gracia de Dios obrando. Mi hija de 2 años, la pequeña mía, está en un momento ahora mismo en el que lo quiere hacer todo ella. Sus palabras que más repite son no yo. Y quiere decir, tú no lo hagas, lo hago yo. Quiere peinarse sola, quiere comer sola, quiere montarse sola en el coche, quiere ser ella la que abra la puerta de casa cada vez que suena el timbre. ¿Alguna de ellas se ha encontrado con el repartidor de Amazon? Menos mal que no sabe todavía decir su DNI y firmar. Pero quiere hacerlo todo por ella misma sin ser consciente de que no es capaz todavía. El otro día estábamos descargando unos paquetes del coche y algunos de ellos menos pesados se los di a mis hijos mayores para que los metieran a la casa. Y la pequeña que también quería llevar algo, quería hacerlo, quería ser ella
la que llevara también las cosas. Ahora solo me quedaba un paquete grande, que solo podía llevar yo. ¿Qué hago? ¿Qué pensaría si yo le dejo el paquete a ella para que lo lleve? O se rompe el paquete o se rompe ella. Una de dos. No puede, no es capaz. Entonces, en un acto un poco para que se callara y subiera dentro de la casa, cogí el paquete y le dije, ayúdame, vamos a subir los dos. Ella puso su mano así, iba acompañándome hasta dentro de la casa. Ella creía y pensaba que lo estaba llevando ella y que me estaba haciendo una gran ayuda, pero realmente estaba llevando yo el bulto, además que llevando cuidado para no hacerle daño a mi hija. ¿Cuántas veces nos creemos capaces de aquello que no somos? Pensamos que nuestra vida espiritual depende de nosotros mismos. Nos creemos capaces de llevar a cabo una santificación que es imposible sin la gracia de Dios. Sí, debemos esforzarnos, dice la palabra de Dios, en la gracia. Yo dejo a mi hija que haga cosas, todo lo que pueda ser capaz de hacerlo. Pero debemos ser conscientes de que no somos capaces de conseguir nada alejados de aquel que nos sostiene. Aprendamos a vivir en la gracia de Dios, disfrutando en las manos de aquel que nos sustenta y produce tanto el querer como el hacer. Este deseo debe cautivar nuestro corazón para caminar en total dependencia de aquel que nos proporciona una gracia completa hasta el final. Si pudieras pedir 3 deseos, ¿cuáles pedirías? ¿Estás cautivado por la gloria, el amor y la gracia de Dios de tal manera que nada más satisface tu ser? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y primeramente es una enseñanza para mi vida. Señor, es una enseñanza para no depender de mi capacidad o de mi habilidad o de lo que yo pueda hacer para agradarte, sino que si hay algo bueno que hemos podido darte, viene de ti, porque todo es tuyo y te pertenece. Gracias, Señor, por manifestar tu gracia para salvación a todos los hombres y gracias por ser parte de esta gracia. Señor, queremos tener ese deseo de vivir para tu gloria y mostrando tu amor a los perdidos, a aquellos que no te conocen y también de una manera especial a nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a no ser una piedra de tropiezo para tu evangelio. Ayúdanos a no estar pensando tanto en lo que nos conviene o nos satisface, sino en cómo yo puedo cumplir el deseo de amar a mis hermanos sobre todas las cosas, antes que a mí mismo. Ayúdanos, Señor. Sabemos que es por gracia. Nosotros somos tan débiles, caemos tantas veces, fallamos, nos equivocamos, pero sabemos que tú nos sostienes, Señor. Y es tu gracia la que opera en nosotros. Queremos darte las gracias y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.